Bueno, entonces ya les escribí en el Telegram, ¿verdad? El día de hoy, pues lo que vamos a ver es el último tema del curso de Física 100. Como podemos ver acá, ¿verdad? Ya estamos en la tercera unidad. El día de hoy ustedes hicieron control de lectura. Recuerden que vamos un día, por decir así, bueno, no sé, la verdad es que, bueno, el lunes no hubo clase, ¿verdad? El viernes hicimos ejercicios, ¿cierto? Porque este día hicimos ejercicios y este día teníamos que hacer, bueno, hay 2 días de ejercicios más todavía de los últimos temas, ¿ok? Sin embargo, pues no me percaté de eso yo, ¿verdad? O sea, por alguna razón pensé de que hoy se miraba este tema, el 12.4 y el 12.5, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a ver el 12.4 y el 12.5, ¿ok? Y nos quedan 1, 2, 3, 4 días, muchachos, para hacer ejercicios. Obviamente voy a tener que variar ejercicios, ¿verdad? Incluso, bueno, depende de cómo se sienten ustedes ya para el 26, el 27 podría quedar libre, pero en general ya después de hoy solo van a hacer ejercicios. Les repito, no me percaté de esto, ¿verdad? Digamos, ya llevamos 2 días haciendo ejercicios de la sección 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero había 4 días programadas para ese tipo de ejercicios. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a ver esta sección y posteriormente jueves, viernes, sábado, lunes y martes. Bueno, lunes y vamos a ver martes cómo se sienten ustedes. Después vamos a realizar ejercicios, eh, algunos de la sección 12.4, 12.5, otros de la sección 12.1, 2 y 3, ¿verdad? Más que todo el de la 2 y la 3, porque eh, pues la 1 es básicamente la definición de densidad. Entonces, como lo repito, yo creo que el día de hoy, la clase del día de hoy va a ser rápida, ¿verdad? Son solo 2 secciones y ya son del movimiento de fluido, ¿verdad? ¿Ok? De movimiento de fluido. Flujo de un fluido, dice. Entonces, el flujo de un fluido, muchachos, puede ser algo muy, muy, muy complicado de explicar, ¿ok? Eh, Solo piensen ustedes una corriente de agua, o sea, un río, ¿verdad? Con todos los obstáculos que tiene, y cómo describimos nosotros o cómo podemos describir, ¿verdad? Ese movimiento del agua, ¿verdad? No va a ser regular porque está chocando con obstáculos, etcétera, ¿verdad? Ahora imaginémonos que el fluido ya no es agua, ¿verdad? Imaginémonos que el fluido fuera algo más espeso, eh, leche. Entonces, bueno, creo yo que la leche es más espesa, ¿verdad? Es solo lo estoy diciendo por eh, intuición. No sé si la densidad es mayor, pero miel. Entonces ahí incluso es más complicado. ¿Por qué? Porque la miel es tan espesa que se hace viscosa, ¿cierto? Y eso es una fuerza. La viscosidad eventualmente causa fuerzas de fricción que nos hace más complicado el movimiento de estos fluidos, ¿verdad? Eh, Hay muchos fluidos que sinceramente no tienen, déjenme buscar en el libro, bueno, este es otro libro, pero tal vez tiene, creo que este no lo tiene, no, es en este. Recuerden que un fluido no es un líquido. Entonces, dinámica de fluidos o el movimiento de fluidos también es el movimiento del aire, ¿cierto? ¿Okay? Cómo se mueve el aire o cómo se mueve un gas, porque los gases pues también fluyen, entonces son fluidos, ¿cierto? Eh, Ojo con eso, ¿verdad? Vamos a ver, tal vez busco un ejercicio de flotación a donde no es un fluido, o sea, no es un objeto, es un fluido, sino que es, por ejemplo, un globo de helio que flota en el aire. Entonces, el fluido en este caso, ¿quién es? Es el aire, ¿verdad? Y el objeto es el helio. Entonces, para el flujo, ¿ok? O la dinámica, también vamos a considerar lo que son eh, gases, ¿verdad?
Y solo imagínense ustedes el movimiento aquí de este humo, ¿verdad? El humo al final está, este movimiento es el movimiento del aire, básicamente. Y ese es un movimiento, pues que la verdad es muy, muy caótico, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo vamos o sea, cómo vamos a predecir nosotros el movimiento de ese humo? La verdad que no, o sea, como les repito, ¿verdad? Es un movimiento caótico, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a buscar, muchachos, eh, no estudiar, obviamente, en la clase de física, sí, en los casos más complicados, ¿verdad? Sino que vamos a buscar, pues, un fundamento sencillo. Y vamos a buscar el caso ideal. Entonces, cuando nosotros hablamos de caso ideal o de un flujo ideal, estamos hablando de dos cosas. El fluido ideal va a ser incompresible y no va a tener viscosidad. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando dicen incompresible? ¿Ok? Eh, que la densidad, ¿ok? No, del fluido no puede cambiar, es constante, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que eh, yo meto una cantidad de aire y o de un gas, y vengo yo y la encapsulo, ¿verdad? En un volumen, ¿verdad? Digamos que yo quisiera comprimirlo, hacer más pequeño el volumen, pero tengo la misma cantidad de gas. ¿Me entienden? La misma, ya cerré yo el bote con gas, ¿ok? No se puede escapar nada del gas. Entonces yo tengo una cantidad de gas adentro de esa cápsula y de alguna forma yo lo quiero comprimir, o sea, quiero hacer más pequeño ese volumen. Entonces estaría haciendo yo más pequeño el volumen, ¿ok? En el cual está contenido el gas o el fluido, manteniendo la misma cantidad de masa. Por lo tanto, estaría cambiando su densidad. Estoy comprimiendo, entre comillas, el fluido, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a estudiar casos en los cuales los fluidos sean compresibles, ¿verdad? Para nosotros, el caso ideal, la densidad del fluido va a ser la misma siempre, sin importar eh, si estamos en un punto muy alto, si estamos en un punto muy bajo, si estamos en un punto, o sea, si el área es más pequeña o más grande, o sea, no va a importar nada de eso, densidad va a ser constante. Y el otro es que no va a haber viscosidad. ¿Por qué? Porque la viscosidad al final, o sea, esto es lo mismo que decir sin fricción o fricciones internas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, imagínense ustedes que no es lo mismo, ¿ok? El movimiento del agua adentro de una tubería, ¿verdad? El agua fluye un poco más libremente a que fluya, como les repito, miel. ¿Por qué? Porque la miel, pues, se mueve más lento, ¿verdad? ¿Por qué se mueve más lento? Porque las paredes o sea, la, la miel que está pegada a la pared, bueno, en contacto con la pared, tiene una fuerza de fricción, ¿verdad? Y debido a la fuerza de fricción que está evitando que esa miel que está más, o sea, en contacto con la pared, en cambio a miel que esté en medio, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Esto no lo hemos visto en la clase, pero hace un esfuerzo de corte, entonces se mueve más rápido, por decir así, la miel que no está en contacto con las paredes del tubo que las que están en contacto con el tubo. Y si nosotros después pasamos todo ese montón de miel, después miramos el tubo, miraríamos que algunos pedazos o algunos porciones o volúmenes, ¿verdad? De miel quedaron en las paredes. ¿Por qué? Por la misma fuerza de fricción, por la viscosidad. Entonces nosotros vamos a considerar que no son medio viscosos, ¿verdad? O sea, no hay fricción interna entre las paredes del tubo y el agua o el fluido que estamos estudiando o entre el fluido entre sí, ¿verdad? No va a haber esfuerzos de corte, ¿ok? Y eso va a ser para nosotros lo que es un fluido ideal. Y en cuanto al flujo, muchachos, el flujo, aún siendo un fluido ideal,
puede ser de dos formas. Como se fijan acá, las líneas de flujo, digamos, aquí yo dibujé agua fluyendo, ¿verdad? Ninguna se interrumpe, no sé si lo logran ver, todas son láminas, ¿verdad? Una encima de la otra. A eso se le llama flujo laminar y ese es el que nosotros vamos a ver, ¿verdad? No va a haber interrupción en medio. En algunos casos el flujo no es laminar, ¿verdad? Es turbulento, se crean remolinos, se suele decir remolinos, ¿verdad? Adentro del flujo. Entonces, si se fijan aquí, en las orillas está fluyendo de manera normal, pero en el centro se crean estos torbellinos. Es un flujo turbulento, es otro tipo de flujo que nosotros no vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a ver si este libro tiene alguna de las imágenes. Creo que el otro tiene mejores imágenes al respecto. Este es el Giancoli. Por acá, por ejemplo, este flujo es laminar, ¿verdad? Nosotros podemos ver que hay una continuidad, ¿verdad? Hay capas, ¿verdad? Una capa sobre la otra capa sobre la otra capa. Mientras que el de abajo, pues dice, le ponemos un obstáculo, por ejemplo. Entonces, después de pasar del obstáculo, el flujo no se restituye, ¿verdad? No sigue la misma forma laminar, sino que hay estos torbellinos. Y creo, si no me equivoco, que esto es algo similar. Por ejemplo, aquí, esto debería de ser como humo o algo así. En el de arriba nosotros podemos ver cómo hay lámina tras lámina tras lámina. Hay un pequeño obstáculo en el centro, pero igual el flujo sigue siendo laminar. Pero en el caso de abajo, una vez que se desunen, ¿verdad? Después aquí en medio podemos ver o sea, esta línea no continúa, ¿verdad? O sea, estas se van deshaciendo, ¿verdad? Es porque se crean estos torbellinos, ¿verdad? Estos remolinos, ¿verdad? Entonces, en general, el libro menciona, ¿verdad? Puede existir flujo laminar ¿cómo se llama? Con obstáculos. Por ejemplo, aquí hay un obstáculo, pero el flujo sigue siendo laminar. Ustedes pueden ver cómo hay una capa sobre otra capa y no se crean los torbellinos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay obstáculos, puede haber flujo laminar. El flujo es turbulento cuando una de estas líneas se interrumpe, ¿verdad? Y se crea un remolino. Pero eso simplemente es, pues, hablar, ¿verdad? No es algo no hay ningún cálculo ahí y pues no vamos a estudiar mucho más que esto, ¿verdad? Simplemente sepan que el flujo que nosotros vamos a ver es el más ideal, o sea, el fluido tiene que ser ideal y el flujo que vamos a ver es laminar, o sea, que no hay interrupción en medio del flujo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos eso claro, vamos a ver lo que se llama la ecuación de continuidad, que es una gran ecuación, ¿verdad? Nos da bastante utilidad en cuanto a lo que es fluidos. Y entonces, fíjense ustedes, la ecuación de continuidad es algo que yo estoy casi seguro que todo mundo, ¿ok? Todo mundo la ha experimentado de alguna forma, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen una manguera o hay una llave de agua o lo que sea, ¿verdad? Muchas veces uno piensa, está saliendo muy lento el agua. ¿Cómo se llama? Un concepto erróneo, y después lo vamos a ver por qué, pero ustedes quieren que salga más agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, en la manguera? Vengo yo y le pongo el dedo y tapo el hoyo de la manguera para que el orificio por donde está saliendo el agua sea más pequeño. ¿Y qué es lo que nosotros observamos cuando hacemos eso? ¿Ok? Al inicio está saliendo el flujo de agua, está saliendo a una velocidad y cuando yo le pongo el dedo, ¿ok? Y tapo un poco el orificio, yo lo que miro es que el agua sale más rápido, ¿ok? Entonces, ¿por qué sale más rápido? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero es una idea errónea, por ejemplo, digamos, yo estoy llenando un balde con agua con la manguera y vengo yo y estoy con la manguera y digo, no, qué lento está saliendo el agua, quiero que se llene más rápido. Entonces le pongo el dedo a la manguera porque supuestamente según voy a llenar más rápido por ponerle el dedo ahí, ¿verdad? Porque el agua sale más rápido. Entonces vamos a ver por qué ese es un concepto o algo que sí, creo que cualquiera de nosotros lo ha hecho en algún momento, ¿verdad? Pero es un concepto, pues,
Erróneo. ¿Por qué? No estamos llenándolo más rápido. El agua sí sale más rápido, pero la cantidad de agua que está pasando es la misma, muchachos. Entonces, eso es básicamente toda esa discusión que les dije de la manguera, es la ecuación de continuidad. Entonces, fíjense bien, muchachos. Aquí tengo un tubo, ¿verdad? Y solo para enseñar cómo cambia el flujo del fluido o qué es lo que cambia, tengo un tubo en el cual en una parte nosotros tenemos un área 1, ¿verdad? A1, que obviamente, lo voy a poner aquí adentro mejor, A1, que obviamente es mayor que el área en el otro lado, ¿verdad? A sub 2. Entonces, muchachos, lo que nosotros queremos ver es el flujo másico, ¿verdad? Cuánta masa de agua entra por un lado y cuánta sale por el otro. Entonces, por ejemplo, está fluyendo un fluido, ¿verdad? Y digamos por aquí entra una cantidad de masa. Por los momentos le voy a poner M1, pero digamos por aquí entra una cantidad de masa, o bueno, M, delta M, una cantidad de masa. Y por aquí sale, ¿verdad? Una cantidad de masa del fluido. Voy a ponerle delta M prima. Si yo mido el tiempo, ¿verdad? Digamos, vengo yo y tomo un reloj y mido cuánto tiempo pasa. El tiempo, estamos de acuerdo, es común para los dos, ¿verdad? O sea, vengo yo y empiezo a tomar el tiempo, pum, el cronómetro. Entonces voy a medir yo cuánta masa entró y cuánta masa salió. Esos dos ocurren en la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? En el mismo delta T. ¿Creen ustedes, muchachos, que la cantidad delta M de masa de agua, cantidad de agua que está entrando, es distinta a delta M, la cantidad de masa que está saliendo, solo porque aquí es más grande, obviamente, que acá, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que entra más masa de la que sale? ¿Creen que delta M y delta M' son distintos? La respuesta es no, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes, vengo yo y agarro, voy a hablar en litros, pero al final ya sabemos que el volumen y masa están relacionadas en fluidos, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo un tubo, ¿verdad? Y yo meto 1 litro de agua por ese tubo. Entonces, ¿cuánto espero? Asumiendo, ¿verdad? Obviamente, que el flujo es incompresible y que no hay viscosidad. Entonces, cuando yo paso ese litro de agua por el tubo, ¿cuánto espero que salga al otro lado del tubo? El mismo litro, ¿cierto? O sea, la masa se conserva, no porque el agujero o la apertura es más grande a la izquierda, significa que está entrando más masa de la que sale, ¿verdad? O sea, este espacio está fijo. Si yo meto cierto volumen de agua por un lado, tiene que salir por el otro lado del tubo la misma cantidad de agua. O sea, no se va a perder agua en el tubo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos considerando, ¿verdad? Que no hay viscosidad, entonces que no quedan gotas de agua pegadas en la pared, etcétera, etcétera. Entonces, la masa, ¿ok? La misma cantidad de masa que entra, ¿ok? Vamos a ponerlo así mejor. La misma cantidad de masa que entra en un delta T, ¿ok? En un tiempo, es la misma cantidad de masa que sale en ese mismo tiempo. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la masa se conserva, ¿verdad? O sea, no vamos a crear más masa solo porque pasó por un tubo de tamaños diferentes.
ni vamos a extraviar la masa solo porque está pasando por un tubo de diámetros diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar, nosotros sabemos que la misma cantidad de masa que entra tiene que ser la misma cantidad de masa que sale. A eso se le llama ecuación de continuidad y ustedes se van a fijar después en otras áreas que existe algo similar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes van a estudiar corrientes eléctricas y miran que hay un nodo y en ese nodo la corriente se separa en dos, al final es lo mismo. La misma cantidad de corriente que entra al nodo tiene que ser la misma cantidad de corrientes que sale y eso se aplica en una infinidad de conceptos, ¿verdad? Entre ellos, este clase de flujo másico, a esto nosotros le llamamos flujo másico, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar cuánta es el agua que está entrando y vamos a estudiar cómo es el agua que está saliendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí entra una cantidad de masa, ¿verdad? Vamos a decir que llega hasta acá, ¿verdad? Es esto que está pintado. Y mientras esta cantidad de masa o este volumen de agua, ¿verdad? Está entrando, hay un volumen de agua que está saliendo, ¿verdad? Entonces, pero este volumen, ¿ok? Este volumen, nosotros sabemos que el flujo tiene que ser igual. Entonces, en el mismo tiempo que entró este volumen de agua, sale otro volumen acá. Y obvio, aquí se mira como que es más largo. ¿Por qué? Porque el área es más pequeña, entonces se tiene que compensar, ¿verdad? Porque al final es el volumen, ¿verdad? La misma cantidad de volumen que está entrando está saliendo. Área por altura. Si el área es más pequeña en un lado, entonces la altura es mayor. ¿Ok? Y bueno, nosotros sabemos que el flujo másico tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Yo sé, de lo que vimos al inicio del capítulo, que densidad igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, masa es igual a densidad por volumen. Entonces, la densidad es la misma porque es el mismo fluido, ¿verdad? Pero el volumen podemos ver que se mira distinto, ¿cierto? O sea, a pesar de que es la misma cantidad, o sea, se mira distinto, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar a un lado volumen 1 y al otro lado volumen 2. ¿Cuánto es este volumen 1? Es igual al área 1 y es un cilindro, ¿verdad? ¿Por quién? Por la altura. ¿Y la altura es cuánto? La altura de este cilindro es el área por esta longitud de acá que le vamos a llamar delta L1. ¿Ok? ¿Y cuánto es este volumen 2 que está saliendo? ¿Ok? ¿Cuánto es ese volumen 2? Es el área 2 por un delta L2. Al final los volúmenes, no exactamente los volúmenes, las masas, ¿verdad? Tienen que ser las mismas. Ese es el concepto fundamental, que la masa que entra es igual a la masa que sale. No necesariamente, por si le llegan a preguntar, ¿verdad? No necesariamente, si me dicen a mí, si no me especifican, ¿verdad? No necesariamente el mismo volumen que entra es igual al mismo volumen que sale, porque recuerden, nosotros en el caso ideal estamos hablando de un fluido incompresible que no cambia la densidad. Pero sí, ¿qué pasa si el fluido es compresible? O sea, que sí cambia la densidad. Ah, ok, entonces ahí podría ser un poco diferente, ¿verdad? Podría que el volumen cambie, pero siempre la misma cantidad de masa que tiene que entrar tiene que ser la masa que va a salir. Ok, entonces cuidado con cómo, no, qué palabras usan cuando nos describen, ¿verdad? Si solo me dicen un flujo y no especifican ideal, nosotros tenemos que pensar, ah, ok, no es ideal, entonces puede que sea compresible el fluido, ¿verdad? Puede que haya viscosidad o cosas así, ¿verdad? Pero en general tengo los dos volúmenes. Volumen 1 le llamo B1 a 1 delta L1, B2 es a 2 delta L2, ¿verdad? Ok, pero nosotros sabemos que
el flujo másico, o sea, la cantidad de masa que entra tiene que ser igual a la cantidad de masa que sale. Entonces vamos a reescribir esto, ¿verdad? En términos, la masa, ¿verdad? En términos de volumen. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo, muchachos? Fíjense bien. Yo tendría delta M. ¿Delta M sería quién? Delta M, el de entrada. Por ejemplo, sería ρ, que es la densidad, voy a poner por los momentos así, densidad 1, ¿verdad? Por volumen 1, que es área 1, por delta L1 entre un delta T. Y ese flujo másico, esa cantidad que entra, tiene que ser igual a la cantidad que sale, que sería densidad 2 por A2 por delta L2 entre delta T. Entonces, fíjense bien, no voy a despejar, o sea, este delta T, pues estas cantidades no son algo que nosotros usualmente medimos, ¿verdad? La delta, cuánta es ese volumen o esa altura de volumen que está entrando, es algo que no medimos, ¿verdad? Pero hay algo que sí medimos, ¿ok? Que tiene relación con ese delta T y con esta delta L, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, delta L es cuánto, una altura, pero ¿qué es? Es una distancia, ¿cierto? Es una distancia. ¿Y qué tengo yo acá? Una distancia entre un tiempo. ¿Qué es eso? Distancia, ¿ok? O longitud, o desplazamiento. Esta es la cantidad que se desplazó el agua, ¿verdad? Entre un tiempo. ¿Qué es eso? Es la velocidad, ¿ok? Aquí el agua tiene una rapidez o velocidad, ¿verdad? Porque ahorita solo estamos hablando de magnitud. V1, que es igual a quién? A ese delta L1 entre delta T. Entonces esta sería velocidad 1, ¿ok? Y lo mismo acá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces fíjense bien. Aquí yo tengo una longitud pequeña entre una cantidad de tiempo y aquí yo tengo una longitud más grande entre la misma cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué espero yo? ¿O cuál es mayor? ¿Qué velocidad es mayor? El que tenga el delta L más grande, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, desde aquí ya podemos ver, como este delta L es mayor que el delta L de acá. Entonces, la velocidad de salida en este caso, ¿verdad? Es mayor que la velocidad de entrada. Y todo concuerda con lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Aquí imagínense ustedes que es la manguera y que este orificio más pequeño es cuando yo lo hice más pequeño. Entonces sale más rápido el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el área es más pequeña, pero ya vamos a ver exactamente eso en una fórmula, ¿verdad? Esa expresión que está aquí, ¿verdad? Sustituyendo las velocidades, esta es la ecuación de continuidad para fluidos que pueden ser compresibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puse ρ1 y ρ2. Sin embargo, el caso específico que nosotros vamos a estudiar es fluidos incompresibles, ¿verdad? Entonces eso significa que esta y esta yo las podría cancelar y la expresión que me quedaría a mí sería A1 por rapidez 1 es igual a A2 por rapidez 2. Y esta pequeña expresión de aquí, es la ecuación de continuidad para fluidos incompresibles, ¿verdad? Esa es la que nosotros utilizamos, ¿verdad? A1B1 es igual a A2B2, ¿ok? Aquí, A1B1 es igual a A2B2. Ecuación de continuidad para un fluido incompresible, dice. Pero, ¿y qué es lo que me dijo eso a mí? Bueno, yo tengo este tubo, pongámosle número, ¿verdad? Solo por decir así.
Digamos que el área 1 es igual a 4 metros cuadrados y que la velocidad 1, la velocidad de entrada del agua, que el agua está entrando con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Digamos que el área 2 es igual a 2 metros cuadrados. Entonces, si nosotros hacemos el despeje, ¿cómo es B2? Entonces, miremos acá, A1 por B1, o sea, esto por esto, 4 es igual a A2 por B2, ¿ok? A2 por B2. Entonces, B2 sería igual a ¿cuánto? Pasa a dividir el A2, que es 2, ¿verdad? Entre 4 me da 2, entonces sería 2 metros sobre segundo. Y fíjense bien, de entrada el área es más grande y la velocidad es más pequeña. Y de salida, como el área es más pequeña, la velocidad creció. Ahora es más grande. Y esa es la explicación, muchachos, de por qué, o sea, de aquí viene la explicación de por qué cuando ustedes le ponen el dedo ahí a la manguera, sale más rápido el agua. Pero, ojo, el flujo másico sigue siendo el mismo. Entonces no significa que vamos a llenar más rápido la paila. ¿Por qué? Porque sigue saliendo la misma cantidad de agua. No deje mucho espacio aquí, ¿verdad? Pero vale la pena que ustedes sepan que flujo volumétrico, lo voy a poner acá, flujo volumétrico o caudal es un término que usualmente se utiliza en estos casos. Y ese flujo volumétrico o caudal es cantidad de volumen, ¿ok? Volumen sobre el delta T. Y eso es lo mismo que A por B. Si ustedes se fijan, son las mismas unidades. Área, metros cuadrados. Velocidad, metros sobre segundo. ¿Qué unidad tiene esta expresión? Metros al cubo sobre segundo. Cantidad de volumen por segundo. Eso es caudal y eso es flujo volumétrico, ¿verdad? Entonces lo que me está diciendo la ecuación de continuidad para fluidos incompresibles es que el caudal o el flujo volumétrico es constante, ¿verdad? Pero ¿de dónde parte? De que el flujo másico es constante, ¿verdad? Y es solo cierto de que el caudal es constante debido a que el fluido es incompresible. Si fuera compresible, entonces sigue siendo cierto que el flujo másico es constante, pero no necesariamente el caudal. ¿Ok? ¿Alguna consulta en esta parte, muchachos? Todo bien hasta ahorita, Ángel. Ok, entonces vamos a pasar a la última sección que es la ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli no es tan complicada de deducir, pero la verdad es que no nos vamos a meter tanto al rollo como en esta, ¿verdad? Yo igual, fijo, digo eso y al final cuando les empiece a explicar, fijo, empiezo a explicar varias cosas que pues tienen que ver con cómo se arriba a esto, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli o el principio de Bernoulli lo que nos dice es lo siguiente. El trabajo efectuado sobre una unidad de volumen, ¿ok? De un fluido. Entonces estamos viendo, tengo yo una cantidad de volumen, ¿ok? De un fluido. Y quiero ver cuál es el trabajo que efectúa, o bueno, en general el trabajo que efectúa, dice el fluido circundante. Entonces ya vamos a ver a qué se refieren por esto. Es igual a la suma de los cambios de energía cinética y potencial por unidad de volumen. Entonces, fíjense bien. Al final, me está diciendo trabajo efectuado por el fluido circundante. Trabajo, ¿verdad?
cambios de energía cinética y potencial. Pero al final la energía potencial gravitacional se puede relacionar con el trabajo debido a la energía gravitacional. Entonces, si sumo todos los trabajos, me queda que los trabajos son igual a la energía cinética. Entonces, todo parte en realidad de el teorema trabajo-energía. Pero ¿a qué nos referimos nosotros? Entonces aquí yo tengo un tubo irregular, está hecho de esta forma a propósito, ¿verdad? Área más grande aquí, área más pequeña acá. Estamos más abajo aquí y más arriba acá para que miremos absolutamente todas las consideraciones, ¿verdad? Entonces, asumamos, muchachos, ¿ok? Asumemos que yo estoy estudiando el fluido, ¿ok? Este solo es una porción del fluido, ¿verdad? Que va en un tubo. O sea, el tubo se extiende más allá, ¿ok? El tubo sigue extendiéndose, ¿ok? Pero yo estoy estudiando el fluido que está acá. Entonces, el fluido esa cantidad de fluido que está ahí, ¿ok? Esa cantidad de fluido que está ahí se está moviendo. Es un flujo, ¿verdad? Estamos viendo dinámica de fluidos. O sea, todo esto se está moviendo, ¿verdad? Ese fluido. Entonces, si se está moviendo y hay fuerzas que están aplicándosele al fluido, entonces alguien, o sea, si se está moviendo el fluido, alguien tiene que estar efectuando trabajo sobre él, ¿cierto? O sea, si no, no se movería, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a estudiar quiénes o quién está efectuando trabajo sobre el fluido. Entonces, ojo, nosotros ahorita estamos estudiando solo el fluido que está dentro del tubo, ¿verdad? Pero el tubo continúa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá, de afuera, también hay fluido, ¿cierto? O sea, aquí también viene fluido, ¿cierto? Y por acá también sale fluido, ¿cierto? Y todo está fluyendo, pero nosotros queremos ver de esto, lo vamos a seccionar, lo vamos a partir y solo estamos estudiando este fluido que está acá. Entonces, el fluido que está entrando por acá está en contacto con esta pared que está acá, ¿cierto? Entonces, como está en contacto, aquí va a haber una fuerza, ¿ok? En esta dirección, F1. Y esa fuerza F1 es igual a ¿quién? Ok, es igual. ¿De qué forma ejerce fuerza? Como presión ejerce fuerza el fluido. Entonces, el fluido que está a la izquierda de esta porción negra, que es el fluido que estamos estudiando, ejerce una fuerza que es igual a ¿cuánto? A la presión, ¿ok? La presión que está ejerciendo ahí por el área, la presión que hay en este punto por el área, que es el área que está acá. Ok, entonces esa es una fuerza por, digamos acá, como, así como vimos anteriormente, aquí está empujando el agua, entonces el agua va a hacer que este fluido que está acá, pues se desplace una cantidad
delta L1, digamos. Al otro lado es algo similar, ¿verdad? Pero fíjense bien, el agua que está acá se traslada hacia acá, ¿cierto? O sea que se traslada un delta L2, ¿verdad? Ahí. Ahora, la presión que ejerce el fluido sobre esta pared es en qué dirección, muchachos. La presión de, o sea, si es sobre esta superficie, ¿verdad? Entonces, la fuerza que ejerce el fluido que está adelante es hacia allá, es un F2 acá. Y este F2 es igual a ¿cuánto? Sería igual siempre a una presión 2, la presión que hay aquí, por un área 2, que es el área de esta que está acá. Esas son las dos fuerzas. Y la última fuerza, por ejemplo, si yo estudio una un punto de acá, ¿verdad? La última fuerza es en general el peso, ¿verdad? El peso del fluido, ¿verdad? No la voy a dibujar, pero sí, el, el fluido, el agua pesa, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Identificamos tres fuerzas, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son las tres fuerzas? F1, F2 y el peso, ¿verdad? Entonces va a haber tres trabajos, se fijan ustedes. Un trabajo 1, que es fuerza por distancia, ¿verdad? En este caso, esta distancia es perpendicular, ¿ok? Es perpendicular a este de acá. Eso era trabajo, ¿cierto? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo, pero en este caso, tanto la fuerza como esa distancia son paralelas, ¿verdad? Entonces, F1 por delta L1. ¿Y cuál es este trabajo 1? F1, que es P1 por A1 por delta L1. ¿Okay? Este es mi trabajo 1. Y si yo estudio quién es mi trabajo 2, ok, mi trabajo 2 es quién? Fuerza por ese desplazamiento. Pero fíjense que van en direcciones opuestas, ¿verdad? Entonces significa que el coseno del ángulo no es coseno de 0, es coseno de 180, o sea que me da un negativo 1. Entonces este trabajo que hace el fluido que está enfrente en realidad es negativo. Entonces sería negativo F2 por delta L2. Entonces este trabajo 2 sería igual a negativo presión 2 por A2 por delta L2. ¿Ok? Y aquí ya tengo yo, ok, dos trabajos. ¿Quién es el tercer trabajo? Es el trabajo debido a la gravedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, del peso. Entonces, mg por cuánto. Si nosotros empezamos aquí a una altura y1 y terminamos aquí a una altura y2, ¿ok? Entonces, el trabajo es igual a menos delta U, ¿verdad? Entonces, el trabajo 3 es mg por y inicial menos mg por y final. Esta es la altura final del fluido, ¿verdad? Pero nosotros usualmente no trabajamos en términos de masa, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que densidad del agua por volumen 1 por Y1, que ese es el que está aquí abajo, ¿verdad? Menos densidad del agua por volumen 2 por Y2. ¿Ok?
Y al final, el trabajo total tiene que ser igual a ¿quién? Al cambio de energía cinética. Entonces, ese trabajo total tiene que ser igual a ¿quién? Un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado, menos un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado. O sea que ese trabajo total tiene que ser igual a ¿quién? Un medio de la densidad por el volumen 1, perdón, volumen 2 por la velocidad 2 al cuadrado, menos un medio de la densidad por el volumen 1 por la velocidad 1 al cuadrado. Esto tiene que ser 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no vamos a ver cómo, pero si ustedes se fijan, todos los términos tienen volumen, este tiene longitud. Yo sé que esta longitud se puede relacionar, aquí lo podemos ver en el libro, ¿verdad? Es muy trabajoso, por decir así. Ahorita ya solo tenemos 8 minutos, como les dije, yo creí que iba a terminar rápido, pero bueno. Aquí tenemos los 3 trabajos, ¿verdad? Y podemos nosotros dividir, ¿verdad? Dice aquí, ok, viene siempre del principio de continuidad, ¿verdad? La masa M tiene un volumen delta 1 L1 igual a delta 2 L2. O sea, esto es lo mismo que la masa. Y entonces, la misma masa que entra es la misma masa que sale. Los volúmenes tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, podemos sustituir M como ρ a 1 delta L1 igual a ρ a 2 delta L2, ¿verdad? Entonces, al final, lo que haría falta es estos volúmenes, ¿ok? Estos volúmenes los reescribimos en términos de esto y todos los podemos agrupar, o sea, todos van los podemos agrupar desde el hecho de que la masa que entra es igual a ρ por el volumen, ¿verdad? Que es A1 por delta L1. Y también tiene que ser igual a la masa que sale. Entonces, si nosotros agarramos todas las expresiones aquí y digamos, todo lo dejamos, aquí yo lo cambié a términos de volumen, pero lo mejor es todo pasarlo, esto es igual a masa, esto es igual a masa, todo lo pasamos a términos de masa. Por ejemplo, podemos arreglar toda esta expresión, ¿verdad? Que es el trabajo total, que es W1 más W2 más W3 igual a delta K. Podemos pasarlo de tal forma de que me queda lo siguiente, ¿verdad? Ya despejando y todo. Presión 1 más ρ por G por Y1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado es igual a ¿quién? A la presión 2 más ρ por G por Y2 más un medio de ρ por G, perdón, por B2 al cuadrado. Y esto de acá, ok, esto es lo que se conoce como, o esto es, ¿saben qué? Mejor voy a usar el cuadrado directamente acá. Esto de acá es la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? ¿Y de dónde viene esta ecuación? Viene del hecho, ¿ok? Viene del hecho
de hacer el teorema trabajo de energía sobre el fluido, ¿verdad? Y nosotros llegamos a esta expresión, ¿ok? ¿Y qué es lo que me dice? Que la cantidad, o sea, aquí pongo 1 y 2, ¿verdad? Entre dos puntos, pero la verdad lo que me dice es que la cantidad P más ρ g y más un medio de ρ b cuadrado, esto es constante, sin importar en qué punto del flujo del fluido estoy, sin importar si el área es pequeña, si estamos arriba, si estamos abajo, eso es constante. Entonces yo puedo agarrar una tubería lo más loca posible, ¿verdad? ¿Ok? Y yo puedo comparar dos puntos, aquí le vamos a llamar A o 1 y aquí le vamos a llamar B o 2, y esta cantidad, o sea, esta suma de estas tres cosas va a permanecer constante, ¿verdad? Y eso, o sea, así lo vamos a utilizar nosotros. Y al final, aquí en el libro lo dicen, o empiezan la sección, en el de texto, empiezan la sección de una manera diferente. Dice, o es en el otro libro que lo leí, me parece. Aquí al principio de Bernoulli dice, establece que donde la velocidad de un fluido es alta, la presión es baja, y donde la velocidad es baja, la presión es alta. Al final, eh, eso va, o sea, se va a variar, ¿verdad? Si hay alta presión en un lado, ¿ok? Como esto, como esta cantidad se tiene que conservar, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos con presión alta y estamos en un lugar bien arriba, entonces la velocidad va a ser baja. ¿Para qué? En el otro lado, ¿verdad? En el otro lado la presión, en otro lado del tubo la presión va a ser baja, podemos estar en una altura más baja, pero la velocidad sería más alta. Y así se van a jugar esas tres variables, ¿verdad? Presión, velocidad y altura, ¿verdad? Dependiendo del juego de esas tres, va a tener que permanecer constante a lo largo de todo el tubo. Entonces nosotros, bueno, eso es todo, muchachos. O sea, a mí me gusta pues explicarles de dónde viene, pero lo que ustedes deben de recordar es estas cosas, ¿verdad? O sea, esta ecuación. Y bueno, se les presenta a ustedes en, en las hojas de fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve, por ejemplo, este tipo de esta ecuación? Pues digamos, aquí dice que, digamos, aquí yo tengo un tanque de agua caliente, dice, y esta agua se va a bombear hacia la casa. Entonces, si yo conozco la cantidad de presión y qué tan profundo está, quiero saber con qué velocidad sale aquí en la ducha. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, simplemente estudio presión 1 más ρ por G por Y1 más un medio de ρ por B1 cuadrado es igual a, a lo mismo, nada más que en el punto 2, ¿verdad? Que sería ahí arriba. ¿Ok? Y este sería pues el último tema, como les dije anteriormente. O sea, la sección tiene otras cosas, ¿verdad? O sea, turbulencia. Bueno, creo que llega hasta acá. Pero nosotros lo último que vamos a evaluar en la clase, ¿verdad? Es este 12.5. No sé si hay alguna pregunta. Hay algunos de ustedes, no sé si están acá, que me mencionaron que no pudieron hacer el control de lectura temprano, ¿verdad? Entonces ahorita voy a ir al campus yo a activarlo a esas personas en la noche. En caso de que alguno de ustedes, ¿verdad? No me haya dicho aún, pero le hace falta aplicarlo, me escribe al Telegram y yo ¿cómo se llama? Se la reprogramo para ahorita en la noche. Ok, entonces que tengan una buena noche. Les recuerdo, de aquí al final de la clase, muchachos, vamos a resolver ejercicios. Vamos a empezar con ejercicios de estas dos secciones, o sea, con ecuación de continuidad y Bernoulli. Y al final vamos a hacer ejercicios más o menos como nivel de examen, ¿verdad? Para que ustedes estén un poco preparados para lo que, por lo menos de este tema, ¿verdad? Creo que así lo haríamos. Vamos a ver, queda jueves, ¿verdad? Hacemos problemas regulares de libro. Eh,
Aquí también podemos hacer problemas regulares de libro. Y aquí podría hacer yo algunos ejercicios nivel de examen de todo el capítulo 12, ¿verdad? Y el 27 quedaría pues como ustedes lo deseen, si quieren hacer ejercicios siempre de fluidos o si prefieren hacer uno eh, de equilibrio o de rotaciones o de cualquier tema que ustedes deseen. Yo buscaría algún ejercicio que sea siempre nivel de examen para que lo hagamos en clase. Bueno, si no hay más consultas, muchachos, eso sería todo por hoy. Que pasen una buena noche. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Bueno, igual.